Viene mi hermano Ramiro con una disertación de la palabra, luego viene un especial y luego viene el hermano Hernando con la disertación de la palabra. Entonces, por eso le digo que tenemos doble escena. Amén. Entonces, mi hermano Ramiro. Buenas noches. Ahora sí vamos a saludar. Buenas noches. ¿Cómo me les va? Bueno. Pues, primero pues vamos a orar. Darle gracias a Dios por esta bonita oportunidad que me da de compartir la palabra con ustedes. Padre Celestial, te damos gracias, mi Rey. Tú eres grande, tú eres todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos. Te reconocemos como Dios. Te reconocemos, Señor, como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te alabamos y te bendecimos. Jesucito hermoso, gracias por morir en la cruz para llevarte todo lo negativo de nosotros, enfermedades, problemas, inconvenientes, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Jesucito hermoso, también te damos gracias por dejarnos la santa promesa de tu maravilloso Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo de Dios, toma nuestras vidas, toma nuestras mentes, nuestros oídos, toma mi boca, Señor. Que solamente lo que vaya a decir sea en tu nombre, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Bueno, yo estuve mirando, pues les comentaba que es tal vez uno de los versículos, llamémoslo así, más leído de la Biblia, pero Dios me lo puso por algo y yo quiero que de verdad ustedes, con mucho cariño, con mucho amor, yo lo quiero compartir. El título del mensaje lo llamé ¿por qué no terminamos lo que ya empezamos? Yo creo que una de las cosas más aburridas que hay en la vida es empezar y volver a empezar y volver a empezar. A veces volvemos a empezar por las diferentes, podemos decir, disciplinas que nosotros podemos tener, ¿no? Y nosotros, como seguimos en los avatares de la vida, en la lucha, en la búsqueda de la economía, nos olvidamos a veces de tantas cosas y de la más importante, que es buscar de Dios. Pero nosotros ya lo hicimos, pero no lo estamos, digámoslo así, sirviendo como de verdad Él espera que nosotros le sirvamos. Ya a veces hemos venido insistiendo por lo del primer amor, y ya lo hemos olvidado. Entonces yo quiero que vayamos a Juan 11. Juan 11, del 38 al 44. Es una historia muy hermosa, muy bonita, en donde de verdad se manifiesta enormemente el gran poder que tiene Dios, pero que a veces nosotros lo hemos olvidado. Entonces dice la palabra de Dios, Juan 11, del 38 al 44. Amén. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanos, como ya les comenté, el tema se llama ¿por qué no terminamos lo que ya empezamos? La primera pregunta que yo les hago es: antes de nosotros conocer los caminos de Dios, ¿a qué olíamos? Pero ¿qué muerte nosotros teníamos? Pero ¿qué era lo que más llamémoslo así, nos hundía? En el caso, muchos teníamos el alcohol, la pornografía, el adulterio, la fornicación, la brujería, tantas cosas que la cual nosotros olíamos. Pero Jesús, por su infinito amor, Él nos resucitó, Él nos rescató. Pero a veces, por estar en otras cosas, ya lo hemos olvidado. Esto que yo les vengo a decir, de verdad, yo les diría que no son versículos como para reflexionar. Yo los invito de verdad a que sintamos estos versículos. Si nosotros los sentimos y dejamos de reflexionar, yo estoy seguro que vamos a llegar a la profundidad que Dios me ha puesto para que les diga a ustedes. Entonces, miren, empecemos nomás, volvamos a repetir Juan 11:39. Y ahí me van a ayudar los doctores. Dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Doctor Gustavo, usted que conoce bien la medicina, ¿cómo puede ser una persona que después de 4 días ya esté muerta? Sí, tiene que haber una precipitación de los líquidos corporales, tiene que estar rígido, tiene que haber tenido distensión abdominal porque se acumulan gases, tiene que tener putrefacción de lo que son las partes blandas, ojos deprimidos, boca hundida, le seguirá creciendo pelo porque eso tiene que seguir creciendo, se le habrán hundido lo que son los pliegues ungueales y las palmas se ponen babosas. ¿Sí? Y se empieza a poner como grasiento, como aceitoso. Listo, doctor, gracias, muy amable. Imagínense nomás. Yo creo que eso de verdad solamente lo puede hacer la misericordia de Dios. Como un cuerpo ya, después de 4 días, oler, otra vez el corazón empezar a palpitar. Como la sangre, vuelta que, doctor, agua, o ya no hay sangre. ¿Cómo puede volver a empezar a circular por un cuerpo? ¿Cómo los órganos ya deteriorados totalmente pueden empezar a volver a funcionar? De igual manera, Dios lo hizo con nosotros. Él nos sacó, nos resucitó. Y años atrás, o meses atrás, o días atrás, un viernes, ¿qué estábamos nosotros haciendo? Y hoy en día, Dios por su infinita misericordia nos tiene acá vigilando, orando por una ciudad, clamando de verdad de que Dios nos proteja, nos guarde. Pero a veces nosotros los colombianos tenemos mala memoria. El día que tembló, a mí me cogió en la calle. Yo precisamente paraba en un semáforo y pensé que la moto se me había dañado, porque la moto se movía para un lado y para otro. Y en ese momento vi la gente cómo corría. Se acordó de Dios. Pero a las 2-3 horas ya se me olvidado. Hablábamos con el pastor eso. Hoy, mirando de verdad en el peligro eminente que nosotros estamos, esto era para que estuviera lleno. Pero ahí es la pregunta. Si nosotros vemos que la gente no viene, ¿qué hacemos nosotros?
Oiga, la iglesia está vacía, ¿no? Mire, tal persona no vino. Oiga, tal persona no está faltando. ¿Qué nosotros como cristianos, como hermanos debemos hacer para que esta iglesia se llene? Para que los hermanos antiguos, los hermanos que hemos estado acá, para que permanezcamos. La pastora nos ha enseñado, mire, doblar rodillas. Y si nos cansamos de ver los mismos, también la pastora nos vive insistiendo, prediquemos la palabra, traigamos almas a la iglesia. Pero ahí es donde está, y nos hemos olvidado de que Jesús un día nos resucitó. Entonces ahí yo quiero que vayamos a Juan 11:43, el mismo pero en el 43. Y ahí es donde yo me quiero enfocar. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Jesús en ese momento fue específico. Porque Jesús hubiera podido decir que ven fuera. Y yo creo que todos los muertos de ese cementerio se hubieran que levantado. Pero él que dijo, Lázaro. ¿Será que a Jesús le queda imposible decir, Bucaramanga, ven fuera? Colombia, ven fuera. Pero él fue específico. Dijo Gustavo, dijo Carlos, dijo Eduardo, Hugo, Ramiro. Fue específico. Entonces, si Jesucristo lo hizo con Lázaro, se paró delante de la tumba y lo resucitó, ¿será que no lo puede hacer con nosotros? Amén. ¿Será que aquello que nos lleva a sacar o nos está arrastrando, volver al mundo, porque ahí es donde está la decisión, o de verdad quebrantamos nuestro espíritu o lo endurecemos? Pero como estamos día a día, nos estamos dando cuenta que en vez de ablandar nuestro corazón, lo estamos endureciendo. Somos indiferentes a tantos problemas que hay. Entonces, sea el problema que usted tenga, por favor, el que lo está llamando es nada menos y nada más que Jesucristo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos analizar de verdad el por qué o qué yo estoy haciendo de donde Dios me sacó. O levánteme la mano el hermano que quiere volver a la vida pasada. Yo creo que ninguno. Mire, les voy a contar algo que me sucedió el domingo, para que ustedes miren de verdad hasta dónde es que uno dice, caramba, Dios cómo le habla a uno. Si uno no entiende a las buenas, a las malas, pero que entiende, uno entiende. El domingo el pastor estaba predicando y me hizo una pregunta. Los que estaban recuerdan que lo único que faltó fue la correa en mano. Pero miren mi Dios cómo actúa de esa manera. El pastor me preguntó y a mí se me ocurrió decir que era un sinónimo. Y él con su autoridad me dijo, ¿cómo se le ocurre? El martes yo tuve un ataque del enemigo. Un ataque de verdad de esos que me atacó en el sueño. Me atacó en el sueño y les voy a contar el porqué. En el sueño me hacía ver que yo estaba loco. Y el diablo me decía, usted sí es bobo. Mire todos los problemas con los que usted trabaja, ¿a dónde lo van a llevar?
Y eso a mí me trató como de verdad de volver a mi vida pasada. ¿Cuál era mi vida pasada? Yo no podía dormir. A mí me tocaba pararme, andar, abrir la puerta tipo 2, 3 de la mañana, que eran unos afanes como de salir en carrera. ¿Y qué días al sentir ese sueño eran exactamente, faltaba un cuarto para las 3? Yo me levanté, pensé en llamar a la pastora Luz Marina, pensé en llamar al pastor Carlos, pensé en llamar a Hugo, cuando de pronto, ¡sinónimo! Jeremías 1:10. Yo digo una cosa, donde el pastor no me regañe, a mí se me hubiese olvidado esa palabra. Y empecé, yo destruyo. Y ahí me acordé de 2 personas de la iglesia, del pastor Carlos y Jeremías 1:10, y me acordé de la hermana Aide, que ella siempre nos ha dicho de la armadura de Dios, Efesios 6:10. Y yo cogí, caramba, y empecé. Y créame, como me decía el pastor ahorita, decía que de verdad cuando uno ya mira eso, el espíritu le alivia a uno el alma. Y entonces ahí es donde uno dice, caramba, vale la pena de verdad conocer y servir. Exactamente. Sí, de una manera nos enseña, pero que nos enseñan. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, Jesús, ¿qué fue? Específico. 2, dijo, ven fuera. ¿Cuántos de nosotros Jesús nos resucitó, pero todavía estamos en ese punto? No damos el paso. No tomamos la alternativa de verdad, de entregarnos totalmente a Dios. Hay mucha duda, hay poca fe, no tenemos el discernimiento, nos falta madurez espiritual. Se nos hace fácil decir, bueno, si me regañan no vuelvo. O a veces hasta nos atrevemos de hablar de la iglesia, pensando que la iglesia, los hermanos, son los que tienen la culpa. Los que tienen la culpa, ¿quiénes son? Somos nosotros. Entonces, hermanos, de verdad, ahí es donde nosotros miramos, ¿sí? Bueno, entonces, en el mismo versículo, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Cuando la Santa Palabra dice que clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, ¿qué querrá decir? Cuando dice clamó a gran voz, o sea, ¿qué hizo, hermano? Gritó. La Biblia dice que Jesús clamó a gran voz 2 veces. La primera, ahí. ¿Para qué grita Jesús en ese momento? Para resucitar a un amigo. Para salvar a un amigo. Usted a veces, ¿por qué grita? O nosotros, ¿por qué gritamos? ¿Será por lo mismo? Y la segunda vez que gritó Jesús, si quiere por favor colabórenme, fue en Mateo 27:46. ¿Quién me colabora, por favor? Mateo 27:46. Listo, Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Listo, hermano, gracias. Amén. Esas son las 2 veces que la Biblia dice que Jesús clamó a gran voz. La primera,
para salvar a un amigo. La segunda es en ese momento cuando estaba cargando todos nuestros pecados y él sentía por primera vez que perdía el amor de su padre. Nosotros, como les comentaba, ¿por qué gritamos? ¿O para qué gritamos? Pero, ¿qué sentimiento es el que nosotros expresamos? ¿Será que es el mismo sentimiento que expresó Jesucristo? La primera para salvar a un amigo. Y la segunda para que el papá de verdad sintió en ese momento cuando por llevar el pecado, él sentía que perdía digámoslo así, el amor de Dios, el amor de su Padre. ¿Por qué gritamos nosotros? Nosotros gritamos por ira, por enojo, pero nunca expresamos lo que Jesucristo expresó cuando él gritó. Bueno, entonces ahí es donde yo quiero llegar de verdad. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Ya habiendo sido resucitados, ya mirando todo, entonces ahí es donde vamos a mirar. Y precisamente cuando nosotros gritamos es por eso, por amargura, por odio, deseamos el mal, a veces por rencor, no olvidamos las cosas que nos hacen. Por favor, si quiere acompáñenme a la segunda de Timoteo 2, 15, 16. Segunda de Timoteo 2, 15, 16. Sí, por favor. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén, pastor, gracias. Mire, tengamos cuidado con las palabras que a veces nosotros, como decimos, se nos salen. Lastimamos, herimos, a veces a nuestras esposas, a veces a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Y el efecto que Jesucristo, o sea, de los gritos de nosotros, ¿qué hacemos? Producen ese efecto diferente al que Jesucristo quiere. Decía también en esta parte, ven fuera, lo que yo les comentaba. Si nosotros seguimos estáticos, si nosotros seguimos quietos, ¿qué día hablábamos con el pastor que me preguntaba si a veces nosotros nos seguimos llenando de palabra y no la dejamos salir? Seguimos y seguimos dándonos palabra, entendemos tantas cosas, conocemos la Biblia, pero ¿cuánto nos cuesta traer un hermano? ¿Cuánto nos cuesta predicar? ¿Cuánto nos cuesta si vemos a alguien con un problema que de verdad Jesucristo es la solución? Y la otra partecita es desatarle. En Juan 11:40 dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero nosotros seguimos todavía amarrados, dudamos. Ya nos resucitó, ya nos quitó todo el mal olor, pero seguimos ¿qué? Sin creer. Mediante cualquier cosita, cualquier inconveniente, de una vez nos derrumbamos. Una dificultad económica, de una vez Dios no está conmigo. Una salud, ya nos echamos para atrás. Recuerde que el que nosotros nos está llamando es el mismo Jesucristo, que no debemos echar atrás absolutamente para nada. Que sea la dificultad que nosotros tengamos, nos dice siempre la pastora, que cuando a nosotros nos pasa algo es porque Dios ¿qué? Nos quiere ¿qué?
bendecir. Entonces, cuando Él dice desatarle, ¿cuánto no estamos anclados? ¿Cuánto no estamos amarrados? No avanzamos. Es como aquella barca que está amarrada y el niño o cualquier persona llega y se sube y empieza a remar y a remar por una hora, por un día, por una semana, por un mes, y nos damos cuenta que estamos en el mismo lugar. ¿Cuántas personas de verdad no ya estamos libres, pero todavía seguimos como Lázaro, ¿no? Con las vestiduras, con el sudario. Quitemos todo eso. Pongamos la carga libre. Liberémonos más, y yo estoy seguro, como dicen, vamos a nadar mejor. Pero tenemos tantas cargas, le ponemos tantos peros, vivimos las vidas que, o sea, solamente estamos buscando de Dios, pero seguimos ¿qué? Con nuestras vidas, con las mismas luchas, con los mismos afanes, con las mismas preocupaciones. Y dejarle ir. Esa es la que a mí más me fascina. Dejarle ir. Resucitó a Lázaro, lo sacó del sepulcro. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Dejarle, desatarle y dejarle ir. ¿Por qué cree que Jesucristo le dijo le dijeron que dejaran ir a Lázaro? ¿Para qué? Si quieren, por favor, vayamos a Juan 12, el 9 y el 11, del 9 al 11. Y ahí termino. Por favor, hermanito, por favor. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también a ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Amén. Entonces, miren, lo resucitó, lo sacó de la tumba, lo libró de tantas cosas. ¿Qué hizo Lázaro? ¿Ir a qué? A predicar. Y dice ahí que lo querían matar porque por causa de Lázaro mucha gente había llegado a los pies de Jesús. ¿No cree que a nosotros nos debe pasar lo mismo? Nos resucitó, nos quitó todas las ventas. ¿Cuántas personas hemos traído nosotros a los pies de Jesús? ¿A cuántas personas nosotros le predicamos? ¿A cuántas personas nosotros compartimos? Le leemos la Biblia, oramos por ellos. Y eso es lo que día a día nos están diciendo. Pero la indiferencia de nosotros, a veces porque no decimos el egocentrismo de nosotros, nos impide hacer esas cosas. Entonces, miren, es algo muy importante, es una decisión que nosotros debemos tomar. O lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Pero si lo hacemos, ya sabemos que vamos a recibir. Si no lo hacemos, ya sabemos también qué es lo que vamos a recibir. A nosotros tal vez nos pasa como los antiguos judíos. Sí, y si no, vayamos por favor a Hebreos 3, 14, 19. Y ahí yo termino. No, es que de verdad, mire, si no lo hacemos, mire lo que nos va a pasar. De verdad que sí, o sea, esa palabra a mí me confronta mucho. Porque de verdad ya a dónde vinimos y a dónde nos sacó, qué es lo que tenemos que hacer. Pero si no lo hacemos, mire lo que vamos a recibir. ¿Quién me colabora en Hebreos 3, 14, 19? 3:14 dice. Sí, señor. Dice, porque somos hechos
hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Entonces, volvemos a lo mismo. Nos resucitó, nos limpió. ¿Qué nos está diciendo? Que vayamos, ¿qué? A predicar. Y si no lo hacemos, ¿será que queremos que nos pase igual que le pasó a los antiguos judíos? Pero la causa, ¿cuál fue? ¿Dios o fue la incredulidad de los judíos? Entonces, ¿por qué cree que Dios no entramos en la gracia de Dios? ¿Es por culpa de Dios o por culpa de nosotros? ¿Todo por qué? Porque no creemos. Si nosotros de verdad creyéramos ciegamente, tuviéramos fe, no fuéramos tan débiles, maduráramos espiritualmente, yo creo que las cosas serían mejor. Pero nos quejamos de todo, le ponemos pego a todo. Y cuando nosotros vayamos a mirar, la situación va a ser diferente. Entonces, de verdad, por eso yo los invito, y también es una reflexión para mí sobre esa parte. Ya estamos llenos de palabras, ya nos sacaron de todo donde nos sacaron. ¿Qué debemos hacer? Accionar la fe. Y ahora sí termino con Hebreos 6, del 10 al 15, y ahora sí termino. Que es más fuerte, pastor, es más fuerte esa reflexión aún que la primera. De verdad que sí, o sea, se los digo para que miren. Hebreos 6, del 10 al 15, hermana Ite. Amén. La palabra del Señor dice así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Gracias, hermana Ite. Lo que el pastor ahorita estaba diciendo, la paciencia, el saber esperar. El pastor nos decía que hay 5 maneras de esperar. Entonces, hermanos, de verdad, esperemos con paciencia, pero con acción. Decía el pastor, no esperemos impacientemente, pastor. Hay que esperar, de verdad, es con paciencia, a sabiendas que de verdad que si nosotros esperamos vamos a ser bendecidos. Si de verdad tenemos paciencia, esperamos conforme a como Dios quiere, Él nos va a restaurar, nos va a prosperar, nos va a hacer todo lo que nosotros queramos. Amén, así es. Entonces, hermanos, este era el mensaje que yo les quería decir, de verdad. ¿Qué palabra, Ron? Eso es palabra. Eso es palabra. Verdad que Dios es grande con nosotros. Vamos a hacer un especial y luego viene el hermano Hernando, porque yo creo que la palabra se confirma. Así es, se compone. Amén. El tiempo apremia, el tiempo es oro, hay que aprovecharlo al máximo.
Specials. Moment Specials. Bueno, buenas noches. De igual manera, como lo hemos comentado todo, pues es un privilegio estar aquí en esta noche recibiendo la palabra del Señor. Y que pese a todas las situaciones o circunstancias, el Señor siempre nos va a sostener. Bueno. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Jesús. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Amén. Gloria a Dios. Que todo sea para la honra y la gloria del Señor. Viene mi hermano Hernando con la palabra en esta noche. Doble cena, como la hayamos prometido. Amén. Buenas noches, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Y para siempre es su misericordia. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a colocar esta palabra en manos de Dios, que sea su Santo Espíritu hablándonos, confrontándonos en esta noche. Pedíamos confirmación de palabra. El Señor es grande y maravilloso. Bendito Padre Celestial, maravilloso Jesús. Te damos gracias por este momento que nos permites estar en tu presencia, Señor. Aunque no seamos dignos, Señor, aunque pequemos constantemente contra ti, Señor, aquí estamos, queriendo que tú tomes el control, Señor, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Que todo lo que hagamos sea bajo tu voluntad y no bajo la nuestra, Señor. Toma el control en este momento, Señor, de mis labios, de mi pensamiento, de mi corazón, Señor. Lo pongo a tu disposición para que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, a tu pueblo. Bendito y alabado es tu nombre. Amén y amén. Nos podemos sentar. Voy a compartir con ustedes una palabra que me confrontó mucho. Quiero compartirla y realmente que cuando hablamos de la palabra de Dios no podemos hablar si no la vivimos, ¿no? Si no somos parte de esa palabra que estamos hablando, predicando o evangelizando, a donde quiera que vamos.
El título de la palabra se llama El camino de la confusión. Yo, como muchos de ustedes, he estado confundido y me he sentido confundido, pero cuando abro la palabra me doy cuenta que tenemos un Dios maravilloso y misericordioso que nos ama incansablemente y que su misericordia es infinita, no se acaba. Vamos a ir al libro de Lucas, versículo 13. Vamos a leer del 13 en adelante. Lucas 24, 13. El título del mensaje se llama Camino a la confusión. ¿Ya todos se encontraron? Dice la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Se refiere a unos apóstoles que no pertenecían a los 11, pero estaban en Jerusalén con el Maestro, y lo habían escuchado en muchas ocasiones. Estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero, escuchen bien esto, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, se refería a Pedro y a Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Palabra de Dios. Porque si ustedes escucharon bien y se tomaron atención de la palabra, ¿por qué colocamos el título del mensaje Camino a la confusión? ¿Sí? ¿Qué nos pasa a nosotros a diario?
¿sí? ¿Qué nos pasa a diario? Nosotros venimos a una iglesia, hablamos de la palabra, le hablamos a nuestros hermanos de la palabra y terminamos, mejor dicho, menos creyentes que los que estamos tratando de involucrar en el Evangelio, ¿cierto? Cuando nos pasa algo, cuando nos llegan, digamos, los cobros, cuando nos llegan todas estas cosas que nos desequilibran tanto, que nos hacen dudar, ¿no? De todo lo que hablamos en una iglesia, de que vamos a ser bendecidos, de que todo nos va a llegar, de que todo es, mejor dicho, súper. Nos damos cuenta de que no tenemos una fe realmente firme y de que estamos dudando de lo que Dios nos ha dicho. ¿A cuántos aquí yo les he hablado a través de profetas o de la pastora y nos ha dicho que vamos a ser bendecidos? Yo creo que a muchos, no solo a mí, pero resulta y pasa que cuando me dicen que va a ser bendecido es cuando más recibos me llegan y cuando viene la cantidad de dificultades por las que uno tiene que pasar. La fe la medimos por la cantidad de pruebas que nos llegan. Dice, escuchaba un predicador hace poco que decía: Dios es bueno y en todo tiempo es bueno. Si a mí me llega de pronto una temporada regular en mi negocio o algo, tengo que declarar que Dios es bueno, porque no solo en las cosas grandes es cuando yo lo debo alabar o cuando Él me bendice abundantemente, sino también cuando hay ciertos declives. Nadie nos dijo, en la Biblia no dice que nosotros no vamos a sufrir. Él dice que Él rogará al Padre por nosotros para que seamos fuertes, ¿cierto? Él en ningún momento dice: no, tranquilo, que ustedes van y siguen el camino del Evangelio, chévere. No, Él dice que Él abogará por nosotros ante el Padre y tratará de hacer menos duro nuestro paso por acá. Él no ha dicho que Él no nos va a dejar aguantar de pronto un día sin carne o sin pollo. Él dice que Él sufrirá, Él nos bendecirá, ¿sí? Él constantemente nos da todo. Nosotros siempre vamos camino a la confusión. ¿Por qué? Porque siempre esperamos que Dios haga un milagro y cuando no lo vemos, de una vez nos vamos en contravía. Y es en contravía lo que nos dicen en una iglesia, lo que el Señor nos habla a través de su palabra, ¿cierto? Todo el Evangelio es locura. O sea, si usted quiere tratar de entender a Dios, jamás lo va a hacer, porque usted no sabe por qué Él hace las cosas y qué finalidad es la que tiene Él con uno para que uno haga lo que tiene que hacer. Yo les voy a hablar del testimonio personal mío. He tratado de hacer las cosas en mis fuerzas, he tratado de hacer las cosas como yo creo que están bien, pero Dios siempre me muestra que ese no es el camino. Y yo soy necio y terco y tengo el mejor maestro, que es el Señor, que Él sabe cómo le ajusta a uno las clavijas para llevarlo a donde lo quiere llevar. Amén. Cada rato vamos en contravía de lo que Dios quiere para nosotros. Si Dios dice váyase por aquí, nosotros vamos por el camino contrario, vamos echando para donde no es. Y Él desde allá mira que usted haga todo lo que usted quiera hacer y resulta que no es como usted quiere, es como Él quiere, porque en su perfecta voluntad todo lo que Él hace es bueno para mí. Amén. Hace poco tuve les voy a contar algo que me sucedió, que no lo podía entender hasta el día de hoy. Algunos hermanos de la iglesia saben que yo tenía un proceso con un camión, que yo estaba tratando de buscar unos dineros, que a toda costa hablé, mejor dicho, está con Pepe Conejo, me tocó hablar con todo el mundo porque realmente no sabía con qué más hablar, porque nadie tenía dinero, pero no era que no tuviera, era que Dios no había puesto en el corazón y en el sentir de cada persona que eso se diera porque Dios quería otra cosa para mí, ¿sí? Este carro fue detenido el año pasado por unos pagos, no se hicieron, traté de hablar con el banco, negocié con el banco me dijo sí, listo, tiene que pagar esto. Tratando de conseguir los dineros y los recursos por mi fuerza, no digo que Dios haya operado nada ahí, Dios sabía qué estaba haciendo. Inmediatamente, un mes después de la negociación, cuando ya íbamos a hacer un documento, cuando yo ya tenía una persona que iba a ser socio de esa parte del carro, nos dimos cuenta de que el vehículo hacía un mes lo habían sacado.
y lo estaban trabajando, algo ilógico que dice usted, eso es ilegal. Un carro embargado y secuestrado por un juzgado tiene que estar quieto en un parqueadero hasta que se defina la situación, ¿cierto? Los que conocen de leyes. Y resulta y pasa de que me dicen, no, el carro así me lo están trabajando. Pero ¿cómo así mi carro? Si ese carro no lo podían mover. No, pues créalo. No sé, Dios qué está haciendo, pero está haciendo algo grande que creo que no me va a tocar pagar ni un solo peso para la gloria de Él, porque Él sabe cómo hace las cosas. El carro lo están pagando, lo están trabajando. Yo tengo que colocar una demanda por hurto que me va a favorecer a mí y resulta que me van a venir, yo creo, me van a venir pagando y no voy a tener que pagar un solo peso. Hecho está por el Señor. Entonces, Dios sabe cómo opera y en su voluntad todo es perfecto. Mire, 5 o 6 meses tratando de entender el propósito que Él tenía para conmigo, no conmigo, con ese carro. El caso fue que yo dije, no, yo ya no lo quiero, y es que no era lo que yo veía, pero no sabía lo que estaba haciendo Dios. Dios en silencio trabaja a las mil maravillas y uno no lo entiende. Por eso, mi hermano, yo le digo una cosa, no se sienta solo, no sienta que está solo, Dios siempre está con nosotros. Él está operando un milagro gigante que usted no se imagina, que cuando sale el milagro, usted se sorprenderá, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Yo he menguado en mi fe muchísimas veces, y voy siempre camino a Emaús, y el Señor va al lado, y me va hablando, y me va hablando, y yo no lo reconozco porque el enemigo es especialista en velar los ojos de los que creemos en Él. Entonces, cuando Él comparte el pan, que era lo que hablábamos aquí en la palabra, parte el pan, ahí se nos quita el velo de los ojos y vemos que es Jesús el que está ahí, que siempre ha estado con nosotros, que nos ha acompañado, que a donde quiera que va, está con nosotros, que nunca nos deja solos, que es el que renueva nuestras fuerzas, que es el que no permite que nos cansemos. Amén. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos querido tirar la toalla? Muchos, yo creo que no soy el único. Muchos dicen, pero es que esa vida del Evangelio es muy difícil. Claro que sí, pero mi hermano, mire, atesoremos tesoros en el cielo, porque realmente en la tierra todo es pasajero. 80, 90 años para un cajón no me llevo nada, y a lo que trabajé y lo que me esforcé, ¿a quién le quedó? Esa pregunta a veces a cada uno. Muchas veces nos desvivimos, y eso es, yo creo que del ser natural, por las cosas materiales, por nuestra casa, nuestro carro, por todo lo que nos rodea. Pero a la final, dígame, ¿quién disfruta? Yo no me lo llevo, lo que viví hasta el momento. Pero entonces, atesoremos tesoros en el cielo. Nuestros hijos son responsabilidad de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada uno de nuestros hijos, Dios nos pedirá cuenta de ellos. ¿Cómo los estamos guiando? Les estamos hablando de la palabra, enseñarles el temor de Dios, siempre y a donde quiera que vayamos, a hablar la palabra. Esto es un manual de vida. Nosotros por nada del mundo debemos de cambiar. Por más de que el diablo nos ataque, de que quiera meterse con nuestros hijos, el poder de Dios es superior. Nosotros sabemos a quién decidimos servirle. Como decía alguien por ahí, esto es como la mafia. Uno después de que entra ya no puede salir. Tiene más reverso una moto, ¿sí o no? No se puede salir, y hágalo, inténtelo. Mi hermano, por más de que usted se vaya otra vez al mundo, Dios es especialista en cogerlo a uno. Venga para acá, que es que yo lo quiero traer. Nosotros somos personas que los guiamos detrás de espejismos. Los espejismos del día a día, del mes, del año. Los hombres empresarios que están buscando empresas, pongamos empresas, siempre consultemos con Dios y que sea Dios el que nos guíe. Pero siempre creemos en nuestras propias fuerzas, y ahí es donde cometemos el error. Porque cuando un negocio no está respaldado por Dios, no prospera. No vayamos siempre camino de Emaús. Devolvámonos para Jerusalén, donde está la congregación, donde están los hermanos, y creamos, porque si Él dijo que iba a resucitar, resucitó entre los muertos y está entre nosotros. Dejó como arras al Espíritu Santo y lo veremos venir por su pueblo. Amén. Eso es lo que quería decir. Vamos a la gloria y la honra a nuestro Señor. Y ahora, pues una compañía del pastor. ¿Cuántas hemos recibido palabra en esta noche? El hermano Ramiro nos dice que empecemos lo que terminamos, y el hermano Hernández nos dice que hay que hacer lo que tenemos que hacer. O sea,
es la confirmación de la palabra. Y ellos, cada uno en su casa preparó su porción, hoy nos la vienen a compartir, pero de fondo, mi hermano, el Señor lo que nos pide es que aprendamos a esperar. Si reflexionáramos un minuto nomás, profundamente entendiéramos qué es esperar. Hay 5 formas de esperar. Usted puede esperar impacientemente, ¿cierto? Como cuando llega al banco, esperando que el ficho corra para que lo pasen rápido a la caja. Está esperando impacientemente. Puede esperar impacientemente y murmurando. Es que ese cajero no se acuerda. Puede esperar impacientemente y no creyendo. Dice estar esperando, pero no está creyendo que lo que usted pidió va a llegar. Dice esperar, pero está esperando pensando en que si usted hace, le iría mejor. Y dice estar esperando. Pero si usted espera pacientemente, como lo enseña la palabra, porque el salmista David dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él me oyó, y de todos mis temores me libró, estaríamos viendo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted espera pacientemente, llega la paciencia. Cuando llega la paciencia, llega la fe. Y cuando llega la fe, aparece la esperanza. Y cuando llega la esperanza, llega la contraesperanza. Y cuando llega la contraesperanza, aparece la bendición. ¡Amén! Pero como andamos en el desespero esperando, pues no lo vamos a ver. Eso es lo que los hermanos en esta noche nos han querido compartir. De una u otra forma. El hermano con Lázaro. El hermano andando con camino de Maús. Y en todas las actuaciones está nuestro Señor Jesucristo. Con Lázaro, levántate. Y con camino de Maús, yo estoy aquí. Y no se hayan dado cuenta que el Señor estaba ahí. Mi hermano, muchas de las situaciones que estamos viviendo es producto del desespero que nosotros tenemos por ver las cosas. Y en el Señor las cosas tienen su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la palabra. En esta noche, mi hermano, como todo tiene tiempo debajo del sol, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas y después nos dispondremos a orarle al Señor. Vamos a llevarle al Señor una oración de corazón. Voy a pedir a los sociales que por favor pasen a recoger los diezmos y las ofrendas.